Padre que estás en el cielo, te doy muchísimas gracias por la oportunidad de compartir algo más. Te quiero pedir por favor que te quedes con nosotros durante este estudio, que estés con Gastón, que podamos repasar los temas que son tan importantes, que realmente podamos aprovechar y sacarle el jugo a esta clase. Te doy gracias por las oportunidades que nos das y la paciencia eterna que nos tenés. Te quiero pedir que no la desperdiciemos y gracias porque tenemos un nuevo sábado para compartir. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, voy a compartir pantalla. Dale. Díganme si se ve ahí. ¿Se ve perfecto? Se ve la presentación. Bien, Sí, perfecto. bien. Entonces, no sé mi cara. Bueno, no sé si es bueno o malo. Claro. Acá estoy. Bueno, familia, vamos a arrancar. Bueno, el título ya es un poco complejo, controvertido, sí. Fue un tema en lo personal un poco medio complejo de preparar, entonces me gustaría que me ayuden con algunas cosas, que compartan sus visiones, eh, que nada, cuando hablamos de unión iglesia y Estado, yo creo que era una de las bases que creo que todos ya lo dábamos por sentado y era como una de las cuestiones más sólidas en las cuales nos parábamos. Cuando hablábamos de la ley dominical, ¿sí? La ley dominical entendido como esto de la unión iglesia y Estado, y gran parte de todos nuestros estudios estuvo relacionado a esto, pero bueno, como caracteriza el movimiento es de remover la tierra y profundizar y dar vueltas a muchas cosas que por ahí dábamos por sentadas, y se empieza a meter más en los detalles, en las profundidades, y nos muestra que la realidad es un poco más compleja a veces de lo que realmente entendemos. Y eso está bueno, pero bueno, al mismo tiempo es desafiante y lleva un tiempo que lo podamos entender. Entonces, vamos a empezar a meternos con algunos conceptos que empieza a introducir Tess para que entendamos mejor por qué ella dice que no existe la unión iglesia-estado y qué es lo que realmente tenemos que empezar a ver en vez de la unión iglesia y Estado. Ella arranca con un concepto que es el concepto de la guerra cultural. Y ella dice lo siguiente: yo hablé varias veces de guerra cultural, pero no creo que se haya entendido a qué se refiere. Entonces, ella comenta que este concepto se popularizó mucho a partir de 1991 por un sociólogo que se llama James Hunter, ¿sí? Y justamente es el mismo periodo donde nosotros en nuestra línea tenemos el aumento del conocimiento. Entonces, me gustaría ver qué visión tenemos entre todos de qué es la vida cultural. Yo ahí puse algunas ideas, pero no las leamos todavía. Me gustaría ver qué hay en nuestras mentes, de lo que nosotros consideramos y creemos que es la guerra cultural. ¿Qué opinan? Si hay alguna idea, si hay algún comentario respecto a esto. Bien. Y para mí, Una ah, tensión social entre las cosas que cultivamos o que consideramos sagradas. Bien, Y sí. vemos que hay una grieta en la sociedad que divide personas que valoran cosas, Bien. que veneran cosas que son opuestas, y esto es lo que hace que a través de los medios de comunicación y de la política y de la religión haya una tensión, porque la idea es que tenemos visiones de cómo debería ser la sociedad y son fuertes. Bueno, me encantó la definición que dio. No sé si a alguien más le gustaría poder dar alguna visión. Sí, había alguien que quería hablar. Edu, no sé si eras vos. sí, pero bueno, básicamente lo que dijo Agus, por ahí, quizá repetir. Sí, esto, iba a decir esto de la grieta, eh, y esto de que las creencias son muy, como que, por eso quizás se habla de guerra, ¿no? Porque son como muy diferentes
este, cuando se plantean en términos de que son así y, o sea, no podrían ser de otra manera, ¿no? O sea, tienen que ser así. Eh, Bien, 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 perfecto, perfecto. Sí, quiero que rescatemos esto, ¿no? O sea, vemos una grieta, vemos un choque de ideas, choque de lo que a ciertas personas le parece lo que es valioso, lo que es lo sagrado, ¿no? Y en esto lo podemos ver en temas como, por ejemplo, la religión, la política, la moral, cómo se debe vivir. ¿Dónde vemos esta guerra cultural? O sea, en el día a día, ¿dónde lo vemos? Bueno, yo creo que es típico esto de encontrarnos en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero por sobre todo lo vemos fuertemente en la esfera política. Entonces, ella va mostrando esto, ¿no? De cómo la cultura está por detrás de muchas cosas, como la religión, como la política, y etcétera, ¿sí? Y ahora lo vamos a empezar a profundizar un poquito más. ¿Cuál es la finalidad que tiene esta guerra? ¿Cuál es la finalidad con este choque de ideas? Un poco Agus comentó algo, ¿sí? Que es esto de poder plantar su bandera, ¿no? Que mi cultura, que mi forma de ver la realidad, que mis valores se conviertan en los valores reinantes. Acá puede plasmar una idea que me gustaría leerlo. Cada grupo lucha por tener el control y la influencia en la sociedad. Quieren que sus creencias y sus prácticas sean las que prevalezcan y se convierten en las normas aceptadas para todos, ¿sí? Eh, y buscan determinadas estrategias para que esto se dé así, para que sus creencias y sus prácticas sean las prácticas reinantes. Ahora, quiero que lo llevemos a esto a un plano un poco más concreto. Me gustaría que busquemos ejemplos sobre donde se ve esto de la guerra cultural. El aborto. El aborto, por ejemplo. ¿Qué dos puntos de vista tenemos en tensión en el aborto? Está el movimiento antiaborto, que trata de incluir la legislación y el imaginario común para tener legislación que impida los derechos reproductivos de las mujeres, y tenemos el movimiento pro aborto, que busca devolverle la autonomía a las ciudadanas y que cada una pueda decidir sobre su cuerpo, y también lo hacen a través de tratar de cambiar el imaginario social y de la legislación. La legislación, la política, las redes sociales, sacando su voz, las protestas, etc. ¿Se les ocurre alguna otra temática donde veamos esta guerra cultural? Hay muchísimas. Matrimonio igualitario. ¿Qué dos grupos tenemos en tensión ahí, por ejemplo? Tenemos los que abogan por el derecho de la igualdad de la condición, digamos, de poder casarse como quiera, sea con otra mujer, con otro hombre. Sí. Y después tenemos la gente que dice que eso no es lo que Dios quiere, que no está en la Biblia. Sus ideas conservadoras de cómo debe ser la familia. Que es una perversión y que hay un mensaje detrás de que quieren exterminar básicamente a la humanidad. Perfecto, perfecto. Muy bueno. Bueno, esas son algunas de las ideas que yo puse acá. El aborto, sí, eso que había dicho Augusto, lo simplificé como feminismo y pro vida, matrimonio igualitario que había dicho Gada, que es la comunidad LGTB, versus los que se oponen, que son basados en razones religiosas o tradicionales. También tenemos, por ejemplo, esto de la identidad de género, ¿sí? Hay personas que reconocen la inclusión de las personas trans, por ejemplo, y otras que dicen que tienen una versión más conservadora, más tradicional de cómo debe verse el género. O, por ejemplo, temáticas como la religión, ¿sí? Religión en el espacio público. Hay personas que abogan por esto de que no, la religión tiene que mezclarse, el Estado, por ejemplo, tiene que tener un enfoque secular. Y otras personas que dicen no, la presencia de la religión tiene que estar en la vida pública. Y vamos viendo que hay grupos de personas que se viene armando una grieta que polariza, que mediante estas ideas se van polarizando. Bien. Entonces, esto es un poco lo que Tess viene a introducir. ¿Sí? Ella dice, actualmente el punto central no se trata de religión, ¿sí? Es como, siempre le hemos puesto mucho foco a eso, pero lo que está detrás realmente de las temáticas más
más fuertes en realidad es cómo queremos que se vea nuestra cultura, ¿sí? Cómo queremos que se vea nuestra realidad, ¿sí? Y acá me gustaría leer algunas cositas que pone este sociólogo Hunter, que ella lo recalcó, dice, ahora no se trata de la religión, la etnia, la clase social, incluso el partido político al que perteneces. Se trata de tu visión ideológica del mundo. Se trata de la cultura a la que quieres pertenecer. Es una lucha por la ideología, ¿sí? Y ahí ella cuenta esto de que la política es lo que vemos, pero lo que está por debajo de la política realmente es la cultura, ¿sí? Y ella comenta esto, la política es un artefacto de la cultura, es un reflejo de lo que la cultura, no, es un reflejo de que la cultura impregna nuestra política. Tal vez una de las formas más comunes de pensar en ello es que se trata de una batalla política sobre ciertas cuestiones culturales, pero el aborto, la sexualidad, los valores familiares, la iglesia, el Estado, y por tanto la guerra cultural consiste realmente en movilizar recursos políticos, personas, votos y partidos en torno a determinadas posiciones sobre cuestiones culturales. ¿Sí? Lo que realmente vemos es esto, cómo queremos que se vea nuestra cultura. No sé si alguien quiere decir algo hasta acá, si tiene... Sí, Guada. No, respecto a eso de la cultura, que la gente por ahí, que ya lo habíamos hablado en su momento, de que en realidad no es que la religión moldea la cultura, sino que disfrazan la cultura con aspectos religiosos. Bien. Porque no pueden desarraigar esa cultura que tienen, entonces tratan de defenderlo desde lo religioso. En realidad lo que hacen es imponer su cultura a lo religioso, para que les cierre lo que ellos quieren creer. Perfecto, es solamente un artefacto que sirve para tener más relevancia en esta guerra cultural. Muy bueno eso. Pero para eso me gustaría que entendamos un poquito mejor qué es la cultura, ¿sí? Obviamente la definición típica es esta que decimos, es un conjunto de creencias, valores, normas y prácticas compartidas que existen en una sociedad, ¿sí? Entonces ella se va por ahí a la tipología de la palabra y ella dice que viene de la palabra cultus, latín cultus, que significa lo que es sagrado para nosotros, ¿sí? Y tiene que ver con esto de lo que nos han enseñado a nosotros de lo que es sagrado, ¿sí? De lo que está bien y lo que tiene que ser preservado. Pero en realidad no es como que hay algo sagrado innato en esas cosas, sino es algo que nos han enseñado a nosotros que eso tiene que ser cuidado y perseverado y preservado. Por ejemplo, ¿qué tan sagrado es para nosotros el Corán o la mezquita? Es como, pero si le preguntas a un musulmán, es como, daría su vida por eso, o es como, es mucho más fuerte. El mate, para nosotros, ya tiene otro tinte, ya tiene otras sensaciones en nosotros, ¿no? El cuidado de los hijos y la casa, depende a quién la preguntemos, ¿no? Hay mujeres que les han enseñado que esta es una de las cuestiones más sagradas y que tienen que cuidar, ¿sí? El fútbol, ¿sí? Muchos hombres nos han enseñado que el fútbol es una de las cosas más sagradas que hay, ¿sí? Pero todo tiene que ver con los que nos han enseñado a nosotros de qué es lo sagrado y qué tenemos que cuidar, ¿sí? Eh, el sexismo, la religiosidad, la visión política son parte de estas prácticas culturales, son parte de lo que nos han enseñado de cómo tiene que verse la sociedad, ¿sí? Pero no realmente hay algo innatamente sagrado en eso, ¿sí? Solamente son prácticas que nos han enseñado y nosotros hemos... Lo que pasa es que por ahí la palabra sagrado en sí capaz no tiene un tinte coloquial cuando lo charlamos, pero son cosas que por la forma en la que fuimos criados, el lugar, etcétera, y la familia y las influencias sociales, son cosas que nos parecen encantadoras, ¿no? Como que cautivan nuestra atención y como que disfrutamos de ellas o tenemos una idea romantizada de ellas. Por ejemplo, el fútbol, el mate, etc. Por lo menos acá en estas latitudes. Pero es por eso también cuando, por ejemplo, en otras culturas, el tema de la dote y el matrimonio con índices extremadamente patriarcales, opresivos, está súper romantizado, como no, pero re lindo que la familia del novio pague, porque eso quiere decir que la valora a la chica, como que está, y es todo, Súper arraigado.
tiene toda una carcasa que es brillante, que está pulida, que parece una imagen linda, que la gente la compra y que en realidad no ven lo horrible que está dentro, ¿no? Y cuando nosotros tenemos un cambio de corazón, ya tenemos un cambio de cultura. Perfecto, sí. No podría explicar mejor eso. Gracias a vos. Ajá. Pero a mí me llamaba la atención, sobre todo en la época del Mundial, varias personas, sobre todo varones, que ponían estados y historias de los jugadores de Messi y derramaban una pasión poética al escribir, y son personas que están casados de novio y que no veía esa misma pasión hacia sus parejas. Entonces como que yo veía ahí esa... Sí, ¿no? Como bien. Sí, una desenfrenada que tenía hacia lo que... Pero es interesante, hay ciertas temáticas que se viven mucho más pasionales y por ende como son más controversiales, ¿viste? Entonces, lo que te intento introducir acá es que si nosotros pensamos que la prueba de la ley dominical, que es una prueba global, va a tener que ver con religión, es una parte muy superficial de la realidad, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué realmente está polarizando al mundo. Y ella nota esto de la guerra cultural, las personas intentando cuidar y proteger su visión de la cultura. Y también sacar a reducir esto por ahí como somos muy ignorantes acerca de nosotros mismos, no nos conocemos bien los seres humanos, realmente muchas veces no tenemos conciencia propia o insight, entonces no sabemos qué es lo que amamos o cómo eso nos sesga de maneras engañosas que pueden resultarnos dañinas. Por ejemplo, uno de los ejemplos que ustedes dio en algún momento, y es así, pero lo veo todo el tiempo en los medios sociales, etcétera, es esto de romantizar la familia tradicional de los 1950 en Estados Unidos, ¿no? La peli. La mamá divina que además de tener mucho cuidado personal y cocina espectacular, y tiene la casa impecable, y es como, y está re romantizado, y es como, eso es esclavitud, ¿no? Pero cuando uno quiere mencionarlo o mostrar la verdad del asunto, es como, no, la peli, ¿entendés? Sí, es lo que nos ha enseñado. Yo creo que muchos conservadores nos llaman a nosotros de utópicos, que tenemos ideas utópicas, pero ellos también las tienen y mucho más utópicas que nosotros, te digo, porque nosotros tenemos esperanza. Lo que ellos tienen es un sesgo de lo que fue el pasado, porque no todos los conservadores, pero los de la extrema derecha tienen la idea de que tenemos que volver al pasado, pero en verdad tienen una idea totalmente equivocada y totalmente idealizada de lo que fue el pasado. O sea, el pasado que ellos quieren volver y que ellos quieren traer no es lo mismo, no es lo mismo que de lo que pasó realmente. De la imagen que ellos tienen, de esos recuerdos. Dijo, es como un brillo así externo que no se ve realmente lo que pasó. Pero había menos divorcios, sí, perfecta, cada una conveniente, pero ya se muy bien. Pero lo que había por detrás era otra historia. Por eso, hablando de la cultura, no sé si era en este evento que les decía, ¿no? De que el chef era, que se había sentido atacado y en qué aspecto. Entonces decían, bueno, porque vos, mujer, le venía a mostrar y tiraban, y en realidad lo que era, lo que a él le molestó, no, ni siquiera si hubiesen atacado su creencia o su creencia en cuanto a lo religioso, fue que se sintió atacado en su cultura, ¿no? Entonces ahí vemos la relevancia que se le da al aspecto cultural por sobre los demás. Si a vos te vienen y te mandan otra cosa, capaz lo charlas. Ahora, cuando te tocan tu cultura o te dicen, mira, la manera en que tú estás manejando el mundo o tu visión no es tan acertada, ¿sí? Podemos cambiar para ir hacia un camino más igualitario, más justo, más. Entonces, no es así, o sea, vos te estás equivocando. Tenemos muy arraigada la cultura. Nos quieren venir a hablar de la cultura
y ya tenemos los oídos cerrados, ¿sí? O sea, no vamos a escuchar y dar una evolución, sino que antes de que nos digan, nosotros ya sabemos la respuesta que vamos a dar. Bien, bien. Eso que dijo Guada, eso me parece también muy interesante porque ahí vemos que no se trata netamente de religión, porque si era por argumentos religiosos, era como, hay muchos argumentos para explicar todo el punto del clamor de medianoche. Sería aceptable. Y es reaceptable. El tema es que justamente es controversial, es controvertido y viene a tocar cosas que para parte del movimiento eran fijas, eran sagradas, como esto no se toca, no importa quién lo diga, es como, por más que venga Jesús y te diga que hay que dejar de matar al cordero, es como, no importa que Dios venga, no me toques mi cultura, es como, esto hay que cuidarlo. No sé si alguien más, pero si no... Quería agregar que es tan complejo el tema, digamos, que estos valores de derecha, por ponerlos, o estos valores que vienen de Satanás, o estos valores se han metido en la religión, ¿no? Y que después la religión ha sido muy importante en nuestras culturas. Y hay un montón de personas que son ateas y siguen como adorando esas ideas y concordando con eso porque ya está digamos, ya está en nuestra cultura, como que eh, eso también, ¿no? Como que viene por ese lado, me parece. Bien, 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 bien. Después voy a ese punto y voy a profundizar un poquito más, pero ese punto es re importante. Entonces, las bases son estas. La ley dominical en realidad se trata de una guerra entre culturas, ¿sí? Y estamos viendo la cultura de Dios versus la cultura de Satanás. Entonces, me gustaría que reflexionemos un poco es cómo se ven estas culturas, porque nosotros teníamos una visión muy Disney de toda la ley dominical y cómo iba a ser ir al cielo y cómo iba a ser seguir los caminos de Dios. Entonces, ¿cómo estamos viendo que realmente es la cultura de Dios versus la de Satanás? No sé qué opinan. Pregunta media general y controversial también, pero ¿cómo estamos viendo que está haciendo la cultura de Dios y cómo está haciendo la cultura de Satanás? De alguna manera, la de Satanás siempre va a ser restrictiva y la cultura de Dios trata de que sea liberadora. Pero claro, con todos los bemoles que puede conllevar esas dos palabras, ¿no? Y cómo pueden generar confusión, porque a veces las cosas se presentan como liberadoras y son absolutamente esclavizantes y viceversa. O sea, eh, eh, me parece que el fondo es así, pero que es muy difícil de visualizar realmente qué lleva a cada una de esas dos, de esos dos extremos. Bien, bien. Sí, vemos que no es tan fácil de ver, ¿no? Es como, no es como que el mensaje de Satanás es tan claro, es como un mensaje tan así, como tan opresor. De hecho, estamos viendo que es todo lo contrario, que se maquilla de un tinte muy lindo. Exacto, exacto. Por eso es lo difícil. Ver realmente el fondo es muy difícil. Bien, bien. Es que la cultura de Dios es la de la igualdad, la de Satanás de la libertad, pero la libertad, entre comillas, sobre la libertad. No, justo yo venía con ganas de comentar algo y justo lo que dijo Graciela me dio el puntapié para esto. Cuando ella dijo se maquilla, ¿no? Estuve leyendo unos artículos acerca del activismo por el clima, etcétera, y me gustó mucho cómo lo expresaba la persona al tema de
de no pintar las cosas que van a ser buenas a través de los lentes del sacrificio. Yo creo que muchas veces caemos en una narrativa de que como hacer lo correcto es muy difícil y es como tiene así un tinte opaco, sin que es como que bueno, es el camino angosto y nos lo imaginamos feo y duro, pero lo que él propone siempre es algo hermoso, ¿no? Y si tenemos ideas erradas, romantizadas, porque nos hizo daño el mundo en el que vivimos, tenemos que aprender a ver la hermosura de los valores que profesamos y tratar de hacer ese juego de romantizar lo que está bien hacer, encontrarle la belleza que quizás no la veamos al principio, ¿no? Pero es que saber que está ahí y que está. Y una de las frases que me gustó mucho de esta autora decía que todas las crisis son una crisis de narrativa. Y eso es exactamente lo que aprendimos con el clamor de medianoche y con las corrientes de información. Todas las crisis en el mundo es la diferencia entre cómo contamos la historia, ¿no? El cuento que nos contamos. Y me encantó. Bueno, estamos buenos. Justamente ese era el siguiente punto, es que el clamor de medianoche viene a atacar la cultura, ¿no? Viene a tirar por tierra muchas cosas de las que dábamos por sentadas y de las que estábamos muy aferrados. Por ejemplo, una de las cosas que introduce el clamor de medianoche es lo del feminismo radical, que el feminismo radical justamente viene de este término de raíz, que tenemos que cambiar las cosas desde las bases están mal, y tenemos que erradicar, por así, la cultura actual y cambiarla, ¿sí? Pero bueno, al mismo tiempo, este concepto entró en un estado de tensión con otra forma de ver el feminismo, que era el feminismo cultural liberal, ¿sí? El feminismo cultural liberal les dice que es un feminismo que realmente lo único que termina haciendo es manteniendo y adaptándose a la cultura actual. No quiere cambiar la cultura, solamente es como me adapto y lo maquillo de forma diferente. Trato de ponerle feminismo ahí, pero sin cambiar nada realmente. Y obviamente esto creo que generó un estado de tensión también en el movimiento, ¿no? Bien. Y esta es otra pregunta interesante, que es, ¿qué pasa cuando nos metemos con la cultura de las personas? ¿Qué pasa cuando decimos, ¿qué? Guerra. ¿Cuál es la reacción de las personas cuando nos metemos con lo que ellos consideran que es importante, valioso? En realidad no tanto ni siquiera meterte con lo otro, es claramente no compartir ya es muy disruptivo, ¿viste? O sea, yo he visto mucho esto de que la complicidad, por lo menos es algo que a mí me choca mucho, porque seguramente yo mucho tiempo habré hecho eso también, y ahora cuando alguien lo intenta hacer conmigo es como que tipo, es re invasivo y avasallador lo que estás haciendo, ¿viste? O sea, en una ir así un comentario por detrás como, viste, que tal cosa. No, porque viste que piensan que nosotros sabemos que buscar esa complicidad es algo que se hace mucho porque está esa necesidad. Sí, seguro. Claro. Y la cultura, si hay algo que hace, es justamente unir. Y entonces, el hecho de solamente no mostrarte como que no, la verdad no comparto, ya es solamente. Sí, de distancia o alejamiento. También hay otra versión que se dio mucho en el movimiento, que es esto de nosotros vemos un mensaje que ataca nuestra cultura y sabemos, vemos un mensaje que ataca nuestra cultura y sabemos como que tiene sentido, pero nos cuesta despojarnos de ciertas cosas. Entonces intentamos como combinar, bueno, mi cultura es como, bueno, capaz podemos hacer una concesión ahí y combinar ambas cosas. Esto es lo que suele pasar cuando nos metemos con las culturas de las personas. Ejemplos de estos muchos. Copié textualmente algunos ejemplos que puso Tess, que me parecen relevantes, y ella decía esto:
que decían algunas personas, ¿no? Promoveremos la igualdad de género en todos los ámbitos que no toquen o perjudiquen nuestra cultura, ¿sí? O esto que decía Wada, lo de Jeff. Me gusta todo el mensaje de Clamor de Medianoche, pero parte de él me ataca personalmente. Quitaré esa parte, voy a retorcerlo ligeramente, voy a añadirlo algo de mi parte, pero bueno, después se terminó yendo. O ella ha recibido muchos de estos comentarios de echo de menos al Dios que conocí antes que empezar a presentar la anciana Tess. Después ella cuenta su experiencia en Zimbabue, que es que ella empezaba a presentar Clamor de Medianoche, pero cuando ella se mete con el tema de la dote, se fueron, ¿sí? Es como dicen, no están presentes en esta reunión, no es por algo que haya hablado sobre la religión, sino porque me metí con la cultura, ¿sí? Entonces empieza a haber esta resistencia y las personas se van hacia reforzar sus culturas. Para nosotros puede parecer muy claro que está mal. Obviamente que está mal. ¿Cómo que van a seguir pagando por una mujer? O sea, eso claramente se nota un tipo de posesión. Sí. El padre tiene a esta mujer como su esclava, básicamente, y vende a esa esclava a su esposo, su futuro esposo. Para nosotros está claro. Pero cuando se meten con nuestras fallas culturales en relación al movimiento, a la de noche, es como... no es para tanto. Ayer comentábamos con Joaquín sobre los discípulos, ¿no? Que para nosotros es claro algunas cosas, algunas parábolas de Jesús, que Jesús no iba a matar a los romanos y todo eso, para nosotros es claro, pero para ellos era imposible. Era imposible esta vez. Entonces, claro, por ejemplo, vemos en otra cultura el tema que decía Daisy de la dote, pero no lo vemos tan trágico que el papá la lleve al altar a la chica acá y pasa todos los más de una, casi casa 3 parejas por fin de semana. Esperamos eso para tomar las fotos, para grabar. Uy, es un motivo de comentario, vamos pasando, mirá. Ya, es verdad, sí. Es interesante. Entonces, acá llegó un poco más de lo que ya dijimos, pero son palabras textuales de Tess que me parece importante como marcarlos. Es lo que la gente consideraba sagrada no era su religión, sino su cultura. En los últimos años, muy pocas personas han abandonado el movimiento, sería por lo que hemos dicho sobre Ellen White, sobre los textos bíblicos, sobre el adventismo, sobre el liderazgo adventista. La gente no ha abandonado la comunidad por estas cuestiones. Bueno, termina diciendo esto, la gente abandonó ese movimiento porque lo que era sagrado, lo que era cultus para ellos, no era el mensaje profético, no era el evangelio eterno. O sea, si era por cuestión del evangelio eterno, si realmente eso era lo sagrado para las personas, no se hubiesen ido. Pero como se atacó su versión de lo que es sagrado, las personas se fueron. Entonces, esto lo voy a saltar y vamos directo al final. Entonces, exactamente, sí. Que de hecho eso era algo de lo que iba a hacer en el diapo anterior. ¿Cuál fue el problema de por qué el pueblo... Ajá. Sí, sumando lo que dijo Guada, pero también reconocer que en realidad todas las culturas es una sola y es el patriarcado. Es como que son todas Eso es lo que está por detrás, distintas expresiones de lo mismo. Exactamente. Acá y Porque acá. eso es lo importante para nosotros. Entender que sexismo en la cultura, decía el padre. Entre musulmanes y adventistas, ponele, o entre musulmanes y cristianos, existe una unión, porque si no, nuestra religión o nuestro concepto anterior era que son diferentes. ¿Qué tienen que ver los chinos con el decreto dominical? O los musulmanes, ¿entendés? No tiene nada que ver con el decreto dominical. Ahora cambia la postura y dice, todos tienen que ver con el decreto dominical. Y eso es interesante. Eso es re interesante. Por eso ella definía esto. No es que vos vas a la iglesia
y ves homofobia o ves sexismo y es por la religión. Porque vos después te vas con los ateos y pasa lo mismo, te vas con los musulmanes y pasa lo mismo, te vas con los chinos y pasa lo mismo. Es como, entonces, lo que está por detrás es el punto, ¿no? Entonces, ella usa esta metáfora, esta parábola de la cultura como los ojos y todo el resto de la política, la religión como los lentes. ¿Sí? Los lentes pueden cambiar de forma, pueden cambiar de tinte, pero lo que está por detrás es lo que termina influyendo en todo esto. De si alguien que es ateo y sexista puede parecer un poco diferente no, bueno, es lo que había mencionado anteriormente. Entonces, lo que realmente tenemos que cambiar es lo que está por detrás, los ojos. Y ya esto lo linkea con Marcos 9, 47, que es, y si tu ojo te hace caer, sácalo, porque más vale que entres en el reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos seas arrojado al fuego del infierno. Entonces ella hace esa comparación, ¿no? Qué difícil que es para nosotros arrancarnos un ojo, pero qué importante que es y eso va a hacer que nosotros nos perdamos, ¿no? Eh, y esto es lo que tenemos que nosotros poder arrancar de la cultura, ¿no? Del sexismo, la homofobia, el racismo, todo, ¿no? En todo eso, ¿no? Y quiero hacer una lectura de cómo ella terminó la oración. Dice, Señor, es aterrador lo superficial que hemos tratado tu verdad, que poco importa cuando toca lo que realmente amamos, lo que consideramos sagrado. Te ruego, Señor, que encuentres la manera de romper esto. No encuentro la manera de romperlo para la gente. No conozco las palabras, no las tengo, ¿sí? Pero ella dejan de ver esto. Para nosotros es fundamental poder romper con esto y poder arrancar este ojo, ¿sí? Poder arrancarnos esta cultura que tenemos encima. Y ese es nuestro desafío y eso es lo complejo y la pregunta es cómo lo hacemos. Entonces, y esta ya es mi visión de algunas cosas que yo estoy estudiando. Para eso tenemos que tratar de entender un poquito qué hay en la profundidad de las cosas. Yo puse una célula y ahora van a ver por qué. Ahora voy a explicar por qué. Porque quiero ser una metáfora también. Cuando nosotros vemos una célula y nos metemos adentro de la célula, vemos las organelas, ¿no? Y vemos como cositas más chiquitas adentro de la célula. Nos podemos meter más profundo todavía. ¿Y qué nos encontramos? Encontramos los átomos, nos ponemos más profundo y nos encontramos los quarks y todo lo que conforma los átomos. Nosotros vemos la cultura. Cuando nosotros nos metemos y nos empezamos a introducir, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que está bien? Pero el sexismo sigue siendo un término para definir qué. ¿Dónde nosotros, de forma concreta, qué es el sexismo? La misoginia, eso. ¿Cómo se ve? Si yo pudiese ver un video de una persona siendo sexista, ¿qué vería? Una persona que considera que las mujeres son inferiores Bien, y no las ve como personas. bien. ¿Qué vería yo en ese video, por ejemplo? Violencia. Puede ser desde violencia, agresividad, comentarios que sean agresivos pero más sutiles, Bien. o puede ser pasar directamente a minimizar completamente la experiencia de vida de ella, no interesarse por su mundo interior, no considerar que de la misma manera que él tiene ambiciones, sueños, miedos y un mundo interior florido, ella también tiene una experiencia personal y una perspectiva y una forma de analizar el mundo, y que probablemente cuando ella se la presente, él la rechace pensando que ella está equivocada, porque lo que él ve es lo correcto. Bien. ¿Emma, vos ibas a decir algo? ¿O alguien iba a decir algo acá? Yo había dicho hábitos. ¿Cómo? Hábitos, había dicho. No entendí. Se escucha muy mal tu sonido. Hago una respuesta. Bien. Esta solamente es una perspectiva mía, ¿sí? No quiero decir que esto es 100% bien y de hecho me gustaría que lo charlemos, ¿no? Yo cuando... Si yo digo, no, lo que vemos detrás de la cultura del sexismo siguen siendo como etiquetas, ¿sí? Siguen siendo como palabras que definen algo, ¿sí? Y yo tengo que poder como
tratar de entender a ver cómo se perpetúa esto para saber cómo lo cambia. Y lo que terminamos viendo son comportamientos, son conductas, cómo las personas se comportan, ¿no? Y para eso necesitamos influir en el comportamiento de las personas, y para eso necesitamos tratar de entender qué hace que las personas se comporten como se comporten, ¿no? Anteriormente nosotros estamos estudiando un poco esto lo de la psicología evolutiva, y vemos que la psicología evolutiva dice así como, bueno, ¿no? Las personas se comportan como se comportan porque ya hay algo innato en ellos que hacen que se comporten así, ¿sí? Es como, vos tenés un cerebro de determinada forma y eso va a hacer que vos tengas estas conductas machistas, ¿sí? Nosotros no nos adherimos a esa postura porque no vemos que eso funciona así, que de hecho el contexto del medio tiene mucha influencia en la forma en cómo nosotros aprendemos las cosas y nos comportamos, pero nosotros tenemos que poder erradicar y romper con esto, ¿no? Y para eso tenemos que poder entender cómo funcionan algunas conductas y algunos comportamientos. Una perspectiva que es de la psicología conductual. Esta es solamente una perspectiva, una forma de ver esta situación, no quiere decir que esta sea la única y la correcta, pero nos puede arrojar un poco de luz a la hora de intentar hacer cambios y tratar de entender cómo esto se mantiene en las culturas, ¿no? Hay dos leyes en la psicología que se llaman refuerzo y castigo. Refuerzo es todo aquello que pasa después de una conducta y que aumenta las probabilidades de que esto se siga dando. Y castigo es todo aquello que pasa después de una conducta que disminuye la probabilidad de que esto se siga dando. Me pongo un poco teórico acá, pero tiene un punto esto que quiero hacer. Entonces, es un ejemplo vago, muy simplista de cómo funciona esto, ¿sí? Por ejemplo, tiene el perrito, ¿sí? Y, no sé, supongamos que me trajo la pelota. Entonces yo lo acaricio y le doy la comida, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama refuerzo positivo, ¿sí? Porque yo introduzco algo que al perrito le hizo bien. Entonces hay más chance de que el perro lo siga haciendo. Refuerzo negativo es esto de que cuando yo elimino algo que al perro no le gusta. Por ejemplo, en este caso, el perro, si se mueve, recibe una descarga eléctrica. Entonces el perro se queda quieto para no recibirlo, ¿sí? Y eso es lo que mantiene esa conducta. Lo mismo pasa con el castigo, ¿no? Por ejemplo, si el perro, no sé, me mordió la chancleta y yo le pego, y proporciona ese castigo, hay menos chance que después lo vuelva a hacer. Y si, por ejemplo, el perro viene y me empieza a oler y me empieza a demandar mi atención, y yo no le doy mi atención, le quito eso que a él le gusta, disminuyo las probabilidades que lo siga haciendo. Ahora, esto yo lo quiero llevar a la parte práctica, y cómo lo vemos esto en el día a día, cómo se va produciendo el sexismo en el común de los días, ¿no? ¿A alguien le gustaría poder leer este ejemplo de refuerzo positivo de cómo de un caso de sexismo? Yo Así yo puedo. no. Dice refuerzo positivo. Imaginemos una situación en la que un grupo de amigos se reúne para ver un partido de fútbol. Durante el partido, uno de los amigos hace comentarios despectivos y sexistas sobre las mujeres, como hacer chistes ofensivos o menospreciar sus habilidades deportivas. Los otros amigos, en lugar de rechazar o cuestionar esos comentarios, se ríen y refuerzan positivamente al amigo sexista con risas y comentarios como eres genial o eso es lo que pienso también. En este ejemplo, el refuerzo positivo ocurre cuando los amigos aplauden y apoyan al amigo que hace comentarios sexistas. Este refuerzo positivo puede tener varias consecuencias. En primer lugar, el amigo sexista se siente aceptado y validado por sus amigos, lo que refuerza su comportamiento y lo que hace más propenso a continuar con sus comentarios sexistas en el futuro. En segundo lugar, el refuerzo positivo puede influir en el grupo de amigos en general, normalizando y perpetuando las actitudes y comportamientos sexistas en su interacción social. Bien, perfecto. Que eso lo vemos en el común de todos los días.
Vamos a un ejemplo de castigo positivo. No sé si Edu te gustaría seguir leyendo. Bueno, dice, imaginemos una situación en la que un hombre en un entorno laboral toma la iniciativa de compartir las responsabilidades domésticas con su pareja, desafiando así el estereotipo de género tradicional que asigna esas tareas principalmente a las mujeres. Sin embargo, su jefe y algunos colegas le critican y ridiculizan por no ser lo suficientemente masculino o dejar que su pareja lo controle. En este caso, el castigo positivo se presenta cuando el hombre es objeto de críticas y burlas por parte de su jefe y colegas. Estas respuestas aversivas actúan como un castigo positivo porque se aplican para reducir la probabilidad de que el hombre repita el comportamiento de compartir las responsabilidades domésticas en el futuro. Perfecto. Más, pero quiero que veamos esto, ¿no? Cómo lo que nosotros hacemos tiene la capacidad de perpetuar ciertas conductas o disminuirlas, ¿sí? Yo voy a leer los últimos dos, y esto de castigo negativo. Por ejemplo, imaginemos una situación en la que una mujer en un entorno laboral presenta una idea innovadora en una reunión. Sin embargo, cuando expone su idea, su jefe la interrumpe, la ignora y da preferencia a sus compañeros hombres, ¿sí? En este caso, castigo negativo porque nosotros quitamos algo que para la persona es importante, ¿no? Como el reconocimiento, la validación de su idea, ¿sí? Entonces, hay menos chances que después la mujer siga hablando en ese tipo de reuniones o siga presentando sus ideas, ¿sí? Y refuerzo negativo es una vez que nosotros imaginemos la misma situación, ¿sí? Que cada vez que la mujer intenta participar activamente, sus colegas la ridiculizan, la interrumpen. Después lo que va a terminar pasando es que la mujer va a preferir no hablar más porque se va a sentir un poco más segura y protegida si no habla, ¿sí? Entonces, veamos cómo nuestras conductas y lo que nosotros hacemos tiene esa capacidad de perpetuar, de mantener o de reducir ciertas cosas. Podríamos ver los mismos ejemplos y ver cómo podemos usar estos elementos para empezar a erradicar el sexismo, ¿sí? Pero bueno, ahí se nos va a hacer muy largo. Eso era lo que quería transmitir un poquito hoy. Y nada, gracias por la participación. Y terminamos por hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto, si no cerramos con una oración y terminamos. ¿Por eso oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradezco mucho porque podemos tener un espacio donde podemos reflexionar, donde podemos aprender más sobre tu mensaje, sobre cómo nos quieres cambiar, cómo quieres moldear este mundo, Señor, y a nosotros, cómo quieres moldear nuestras conductas, Señor. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a ir interiorizando todo esto y a empezar a erradicar esta cultura de nosotros, que nos ayudes a entender bien qué es lo sagrado para vos y a poder aferrarnos en eso, mi Señor. Te pido esto en nombre de Jesús. Amén. Bien. Amén. Muchas gracias, Toto. Después mandás las